Hola, 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 hola. Buenas Hola, tardes, hola, profesor. Buenas noches. buenas noches. Ya damos inicio a la clase de hoy. Espero que estén todos muy bien, a pesar de la lluvia. ¿Ok? Ya. Espérense un poquito. Déjenme sacar algo acá. Ya. Vamos a compartir. Ya. Hoy día vamos a ver lo que aparece ahí. ¿Ok? Hormigón. Abajo. Ya. Hormigón entonces. Ok, y bueno, y los mismos conceptos básicos de cuando vimos algo de la clase anterior, ¿ok? Entonces, ahora también vamos a ver relacionado con esto, que se refiere a la rasante y la subrasante. Pero aquí la parte que va a estar sobre la base va a ser, ya no va a ser el pavimento flexible o semiflexible, va a ser un pavimento que va a ser rígido, ¿ok? Y este caso va a ser el pavimento, va a ser eh, el que vamos a hablar ahora, que es hormigón, ¿ok? Ya, entonces ya sabemos que la rasante es una línea que marca la cota del camino terminado. Entonces aquí esto va a ser el camino terminado, el pavimento, ¿ok? O el hormigón. Y la subrasante va a estar abajo en la base donde se va a poner el pavimento. Esas son las dos líneas que siempre se van a usar en estos caminos, ya sea con una cubierta o con la otra. Cualquiera de las dos siempre vamos a tener que trabajar con la rasante y la subrasante. Y dentro de los tipos de pavimento, ya sabemos que tenemos pavimento rígido, semiflexible y flexible. ¿Ok? Y ahora vamos a ver el pavimento rígido. Y en este caso va a estar constituido por una losa de hormigón que puede ser con armadura o sin ella. Y vamos a tener que también, bueno, y lo otro, que este pavimento siempre va a estar puesto sobre una base o subbase granular, similar a lo que aparece aquí en esta figura. Em, bien, dentro de esto hay que hablar algunas cosas, generalidades, y hablar un poco de historia para hablar un poco de los eh, elementos que se usaron en la antigüedad. Ya en el año, imagínense, 2000 antes de Cristo, se usaron algunos conglomerantes para las construcciones en las pirámides, ¿ok? Que ayudaba a la solidez y la resistencia de los elementos que estaban usando para las construcciones, ¿ok? En Chile, los primeros hornos que se utilizaron para trabajar en esta área fueron los hornos que se instalaron en Calera. El cemento que se usa generalmente es este cemento que se llama cemento Portland, ¿ok? Cuyos principales componentes están formados por cal y sílice. Estos solamente son temas generales que en el fondo se entregan como historia para tener un poco más de información respecto de dónde nació y cómo se obtuvieron los elementos y las formas de trabajar con las construcciones, ¿ok? Ya sea de edificio o de camino. Aquí aparecen algunos hechos importantes en distintas épocas que dan paso a la utilización de este cemento Portland. Aquí en Chile, en este año,
se obtiene o se construye la primera fábrica de cemento Portland, ¿ok? Y además fue una de las primeras que se fabricó en Sudamérica. Y la empresa es la conocida Cemento Melón. Bueno, ahora respecto del hormigón, nosotros tenemos que, o podríamos definirlo como un material que está compuesto esencialmente con un medio conglomerante dentro del cual están incrustadas partículas o fragmentos de árido. El cemento Portland y el conglomerante es una pasta de cemento Portland y agua. Eso es, en forma general, a qué se refiere lo que es un hormigón. ¿Ok? Los componentes principales del hormigón son estos que aparecen acá, ¿ok? Que son cemento, agua, aire, árido fino y árido grueso. ¿Ok? En el porcentaje que aparece las mezclas acá. Entonces aquí vamos a tener mezclas ricas y mezclas pobres en cemento. Las mezclas ricas van a tener un porcentaje mayor de cemento y las mezclas pobres van a tener un porcentaje menor de cemento. ¿Ok? Eso es los elementos importantes que podríamos decir respecto de los componentes principales del hormigón. Entonces ahora, dentro de esos componentes, uno de los componentes importantes es el cemento. ¿Ok? Y ese cemento es la materia, como dice aquí, la materia principal que compone el cemento, y ese cemento es un elemento que se llama clinker. ¿Ok? Que es un producto formado esencialmente por estos elementos que ayudan a que esa pasta sea un conglomerante para la mezcla que se tiene en esta condición que vemos acá, ¿ok? Con las mezclas ricas y las mezclas pobres. Entonces, los elementos importantes dentro de esta mezcla es el cemento, ¿ok? En el hormigón. El hormigón está compuesto por estos elementos, pero uno de los elementos más importantes que sin él esto no funciona es el cemento. Bueno, dentro de las materias primas, que para formar este clinker, ¿ok? Tenemos materiales calizos y arcillosos. En algunos casos se utilizan conchas marinas, ¿ok? Arcillas, escoria, y en algunos casos también pueden ser más materiales arcillosos, ¿ok? Entonces, dentro de estos elementos que nosotros vemos acá, también hay elementos, estos áridos finos y áridos gruesos, y dentro de eso están estos componentes que aparecen aquí. Para conseguir un cemento, ¿ok? O producir el clinker, se utilizan estos, estos componentes gigantes, ¿ok? Que están compuestos de bolas que se llaman molinos de bola de cemento. Entonces, dentro de esto es donde se hace la molienda de los componentes para generar un polvo fino, ¿ok? Y ese polvo fino debe tener una dimensión de 100 micrones para que sea considerado dentro de los componentes que se van a utilizar para hacer el cemento. Entonces, esto es esencial en el trabajo de obtención disculpen, del hormigón, ¿ok? Entonces, como dije, el cemento es uno de los componentes más importantes, y ese componente más importante, que es el cemento, se obtiene en esta herramienta, ¿ok? Llamada molino de bola de cemento. Si todas las empresas que se dedican a la fabricación de cemento
utilizan un molino de bola de cemento. Sin esta herramienta gigante no funciona, ¿ok? No pueden hacer y no pueden lograr las partículas finas con una dimensión de 100 micrones. ¿Ok? Eso es súper difícil si no se utilizan estas bolas de cemento. ¿Ok? Porque dentro de esto hay una cantidad de bolas impresionantes que van cayendo y eso lo que va moliendo los, eh, los cuerpos los componentes que son parte de este clúster. Ya, bueno, ahora vamos a ver los tipos de cemento. Aquí ahora vamos a ver el cemento Portland, ¿ok? Bueno, la mezcla es una mezcla en el clinker y un porcentaje de yeso, ¿ok? Que regula el fraguado. Ya, entonces aquí están las porciones que forma la parte química de estos componentes de este cemento, ¿ok? Deben tener estos porcentajes y de esto lo deben cumplir la empresa que está fabricando el cemento, ¿ok? Para que este cemento cumpla las condiciones que se necesitan para que tenga adherencia y eh, una plasticidad cuando se trabaje con él. También tenemos, aparte del cemento Portland, el cemento puzolánico, ¿ok? Las puzolanas, como dice aquí, son sustancias que en sí mismas no tienen propiedades conglomerantes, pero que reaccionan con la cal a temperatura determinada para formar los componentes que van a generar los conglomerantes. ¿Ok? Por eso se llama así puzolánico, porque tiene estas puzolanas. Eh, Hay otro tipo de cemento que se llama cemento siderúrgico, que es el cemento en cuya composición entrará la escoria básica, una escoria granulada específica que se llama así de alto horno, en una proporción comprendida entre 30 y 75% en el peso del producto terminado. Se ocupa en pavimentos, en hormigones que serán transportados a grandes distancias y hormigones en contacto directo con el agua. ¿Ok? Entonces, por lo general, bueno, antiguamente los cementos siempre se producían en la obra en la cual se iba a construir, pero en la actualidad esto no se hace. Este cemento se compra, ¿ok? El hormigón se compra listo para instalarlo en el lugar que se va a trabajar. Entonces, cuando se va a transportar a grandes distancias, en este caso se utiliza este tipo de cemento. O también cuando el trabajo que se va a hacer va a tener contacto con el agua. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de la hidratación del cemento. Espérense, algo pasó aquí otra vez. Ok, estábamos hablando y íbamos a hablar de la hidratación del cemento. Bueno, el fraguado o el endurecimiento del cemento en general es a raíz de la utilización del agua. ¿Ok? Este hormigón no funciona tampoco si no tiene una cantidad de agua específica. Todo este cemento funciona en base a la hidratación que se le da para que conseguir la mezcla que se necesita para el trabajo que se va a hacer. ¿Ok? Hay mezclas que necesitan un poco más de agua, hay mezclas que necesitan un poco menos de agua. Entonces, esta hidratación también es importante. Dentro de la mezcla, aparte de los componentes que vimos anteriormente, también el porcentaje de agua es importante. A veces una mayor cantidad de agua puede proporcionar una mala calidad del hormigón. ¿Ve? Aquí dice, la hidratación incipiente puede inclusive cambiar las características físicas del cemento. La hidratación a gran escala y cambios significativos en las características físicas se lleva a cabo
durante la reacción del cemento con el agua en la mezcla del hormigón. ¿Ok? Entonces, esto se ve cuando usted le pone mucha agua a una mezcla o a un hormigón, va a cambiar la forma de trabajar, la trabajabilidad que le llaman al hormigón. ¿Ok? Entonces, mientras todo tiene que estar constituido en su justa medida, si usted tiene mucha agua, le va a cambiar las características químicas y físicas del cemento, lo que va a transformar esa mezcla. Y si le pone muy poca agua, va a ocurrir algo parecido, que también va a ser necesario trabajarla de una forma diferente. ¿Ok? Entonces aquí la norma chilena 148 indica cuáles son los requisitos químicos de los cementos, los cuales se resumen en esta tabla. Entonces hay que cumplir con estas características. La empresa que se dedica a la fabricación de cemento, ¿ok? Debe cumplir con estas características. Y la empresa que se dedica a la fabricación de hormigón también debe cumplir características específicas para la cual se va a trabajar, ¿ok? Eh, La cantidad de agua que se va a utilizar para un camino es distinta a la cantidad de agua que se va a utilizar para construir una represa o cosas por el estilo, ¿ok? En cuanto a las características físicas. Entonces, de acuerdo a esto, las características principal del cemento es esto, ¿ok? La finura. Es decir, usted al palpar el cemento en su mano va a notar que es demasiado fino, ¿ok? Entonces, de acuerdo a eso, lo que vimos anteriormente, debe ser de 100 micrones. ¿Ok? Y eso se logra con los hornos, ¿ok? Con los molinos de bolas de cemento, ¿ok? Entonces, y eso se logra con el polvo fino. Entonces, esa es la característica más importante que tiene el cemento. Es demasiado fino y tiene esta dimensión, las partículas que lo componen, que son 100 micrones. Y eso se logra con los molinos de bolas de cemento. No hay otra forma de lograr esta finura del cemento. ¿Ok? Entonces, la finura es parte de las características físicas del cemento. Es la característica principal y la más importante de todas. ¿Ok? Entonces, la finura del cemento influye también en el calor de hidratación, que se desarrolla más rápidamente en los cementos más finos. La mayor finura confiere mayor trabajabilidad al hormigón, al igual que las dosis de agua. Entonces, en esas condiciones, los cementos más finos tienen el inconveniente de su mayor retracción, pero esta queda compensada en la práctica, pues a igual trabajabilidad exige menos agua. ¿Ok? Entonces, hay obras que exigen menos agua y hay obras que exigen un poco más de agua. Entonces, todo va a depender de la obra en la cual se vaya a trabajar y en la cual se vaya a poner un hormigón determinado. ¿Ok? El fraguado. Ahora, el fenómeno mediante el cual la pasta de cemento deja de ser plástica, ¿ok? A eso se le llama fraguado. En el momento que ya usted no la puede manipular, eso es el fraguado, ¿ok? Entonces, y eso es importante de acuerdo a la cantidad de agua que se va a poner. ¿Ok? Y para medir la velocidad del fraguado se utilizan estos elementos que vemos acá, que son las agujas BICAT. ¿Ok? Con esto puede medir la velocidad y el tiempo que va a perder la, la condición plástica en este caso, del hormigón. ¿Ok? Y con esto se mide. Y bueno, eso va a depender también de la temperatura ambiente, de la humedad, ¿ok? Porque si la temperatura ambiente son 35 grados, el fraguado va a ser en menos tiempo. Ahora, si eso es a una temperatura ambiente de 10 grados, el fraguado también va a ser más lento.
En Chile se comercializan estos tipos de cemento, ¿ok? Comodoro puzolánico, normal, especial. Bueno, estos, como dice acá, son ampliamente utilizados en la zona sur de nuestro país, especialmente en la 11-12 región, ¿ok? Justamente por las condiciones climáticas. Estos se utilizan con esas características que ayudan a mantener la plasticidad de los cementos. Cuidados ahora que se debe tener con el cemento en la obra, ¿ok? Entonces, estos son cuidados cuando todos sabemos que el cemento se compra en sacos, ¿ok? Antiguamente los sacos eran de 40 kilos, ahora no pueden ser más allá de 25 kilos, ¿ok? Entonces, estas son las características o las condiciones o las precauciones que hay que tomar cuando se va a almacenar el cemento. ¿Ok? Entonces, el almacenamiento es súper importante porque esto uno no puede almacenar una cantidad de cemento en forma indefinida. ¿Ok? Entonces, debe cumplir ciertas características como las que aparecen acá. ¿Ok? Almacenar en bodegas cerradas, ventiladas, con techumbre, que tengan una pendiente adecuada al escurrimiento del agua en caso de lluvia. No se puede mojar, ¿ok? Almacenar en pilas no mayores de 10 sacos, eso también es importante, manteniendo separaciones entre ellas sin quedar en contacto con las paredes exteriores, porque las paredes exteriores transmiten humedad y eso no puede transmitir la humedad a los sacos de cemento, ¿ok? Siempre deben estar secos. Después dice, colocar los sacos sobre entablados de 10 a 15 centímetros, eso también es importante, no puede estar en contacto con el suelo. ¿Ok? Porque por la humedad que hay en el ambiente, en los lugares, en cualquier parte, aunque haya una losa de hormigón, transmite humedad. Y por eso que aconsejan poner un entablado o uno de estos mm, pallets para poner los sacos encima. ¿Ok? Acá dice también colocar los sacos sobre entablado de 10 a 15 centímetros. Más o menos los pallets tienen esta distancia desde el suelo, entre la base y la parte que está más arriba. ¿Ok? Ordenar de manera tal de poder sacar primero los sacos más antiguos. Esto también es importante. ¿Ok? Porque si nosotros almacenamos una cantidad X de cemento, y vamos sacando lo más nuevo y lo más antiguo, lo vamos dejando para al último y eso puede ocurrir que si no sacamos los más antiguos, puede ocurrir que los más antiguos queden y se les pase el tiempo, ¿ok? Y no hacer un saco de cemento nuevo a un saco de cemento antiguo porque va a perder las propiedades. En invierno cubrir las pilas con mangas de plástico, eso es obvio, ¿sí? Entonces en invierno hay más humedad, hay más lluvia, entonces siempre hay que taparlo y cubrirlo de la humedad y de la lluvia. Las pilas a la intemperie aún en verano se deben cubrir con manga de plástico, aunque sea verano siempre cae humedad, ¿ok? Se debe siempre proteger de la humedad. No debe mezclarse sacos de cemento de diferentes clases o grados o marcas. También eso es recomendable, ¿ok? Aunque muchas personas lo hacen y mezclan cementos de un tipo o de otro, o de una fecha o de otra fecha. ¿Ok? Pero las grandes obras, las empresas que se dedican a construir edificios o represas o obras de ingeniería importantes, nunca van a hacer algo como similar a esto. ¿Ok? El almacenamiento no debe sobrepasar un plazo de 3 meses. ¿Ok? Pasado 3 meses, las propiedades del cemento empiezan a cambiar y ya no van a ser las por las cuales fue fabricado y fue envasado. Si se produce endurecimiento en la esquina de los sacos, dar cuenta de inmediato. Eso implica que ahí ya está perdiendo las propiedades, ¿ok? Entonces eso implica que prácticamente en muchos casos esos sacos hay que botarlos, ¿ok? Eso es pérdida. Entonces por eso es que se tiene que ir sacando los sacos en la medida que vayan saliendo los más antiguos,
vayan saliendo primero. En la práctica se nota el deterioro por la formación de grumos, sí, sí. Si los grumos de cemento se deshacen al solo apretarse con los dedos, está aceptable. Si no, se debe tamizar, ¿ok? Y en muchos casos, cuando ya no se puede reducir esos grumos con los dedos, hay que botarlos. Entonces, todos estos cuidados hay que tenerlos en cuenta al momento de almacenar el cemento. ¿Ok? Y estos cuidados los tienen, muchos de estos cuidados los tienen las empresas que se dedican a la fabricación de hormigón. ¿Ok? La fabricación, las empresas que fabrican hormigón nunca van a encontrar un saco de mala calidad, un saco de cemento de mala calidad. ¿Ok? Ellos se dedican a eso, por lo tanto deben cumplir con las normas que les exige la fabricación de hormigón. Además, todo ese hormigón se va a utilizar en la construcción de obras de gran importancia. Ya, imagínense una represa, un edificio grande, etcétera. Entonces deben cumplir con lo máximo, ¿ok? De las exigencias que se piden. Bueno, hay otra forma de almacenar el cemento, también puede ser almacenado en silos, ¿ok? Eso es cuando se usa en una planta y ya la forma de trabajar ahí es distinto, ¿ok? Entonces ahí puede pasar un almacenamiento superior a los 4 o 6 meses, pero eso lo hacen las empresas que se dedican a la fabricación de hormigón. Pero una empresa chica nunca va a hacer esto, que siempre va a trabajar con sacos de cemento. Bien, ahora respecto del agua de amasado, es vital en la hidratación del cemento, como ya lo habíamos comentado, es indispensable preocuparse de qué tipo de agua se va a trabajar. ¿Ok? Esto es súper importante, el tipo de agua, bueno, la hidratación del cemento es un aspecto que es súper importante, pero el tipo de agua que se va a utilizar en la hidratación del cemento también es importante. ¿Ok? Entonces, en esos casos, siempre se debe o se recomienda utilizar agua potable, ¿ok? Porque el agua potable está tratada, está libre de impurezas, está en condiciones para ser bebida por las personas, por lo tanto, es de la mejor calidad, ¿ok? Entonces, cuando existan dudas del tipo de agua que se va a utilizar, hay que investigar de qué tipo de agua se refiere. Por ejemplo, hay que ver el origen. ¿Ok? No son recomendables las aguas procedentes de los desagües, de los relaves de minas, ¿ok? Que están en las altas montañas. El agua de mar también no es recomendable. O aguas residuales de las industrias de azúcar o similares. Aguas que se han utilizado en la fábrica de aceite o en la fábrica de ácido. ¿Ok? O cualquier tipo de agua que tenga un olor distinto al que uno está acostumbrado, al agua potable, o que tenga un sabor distinto al agua potable. Esa agua no se debe utilizar en la hidratación del cemento o para el amasado del cemento, ¿ok? Cuando está haciendo la mezcla para hacer hormigón. Los sólidos en suspensión. Hay aguas que a veces tienen elementos que no son recomendables utilizar y que a veces hay elementos que están en suspensión, ¿ok? Como pueden ser las aguas de los canales o agua de pozo. Si no contienen exceso de sales disueltas, podrían emplearse, pero para eso hay que analizarlas, ¿ok? O que tengan una turbidez muy baja. Eh, con respecto a los sólidos disueltos, no son recomendables las aguas con gusto salobre o azucarado. ¿Ok? Agua salada no sirve, agua azucarada tampoco. Cuando se tenga dudas de esto, es mejor no utilizarla. Por eso recomiendan siempre que sea agua potable, agua de la llave, como se dice. ¿Ok? El agua debe estar libre de sales, esta impureza, ¿ok? Debe cumplir con la especificación 8401 del volumen 8 del manual de carretera. Entonces, el manual de carretera para esto también es importante. Entonces, hay muchos elementos que se utilizan en esto del cemento y el amasado del cemento, y para eso se utilizan las especificaciones que están descritas en el manual de carretera. El manual de carretera no solo sirve para
para las carreteras. Bueno, aquí esto es parte de la carretera, pero también se utiliza en todo lo relacionado con cartografía. ¿Ok? Y como la palabra lo dice, manual de carretera, todo lo que esté relacionado con carretera va a estar establecido y recomendado en las especificaciones técnicas que aparecen acá. Los áridos ahora, porque cuando se hacen las mezclas de hormigón, no solamente va a tener cemento, ¿ok? Va a tener otros aspectos, otros elementos que van a formar parte de esta mezcla, ¿ok? De este hormigón. Entonces, los áridos que se van a utilizar son áridos pétreo compuestos de partículas duras, de forma y tamaño estable, que pueden ser de origen ígneo, sedimentario o metamórfico, o artificiales como escoria o arcilla expandida, ¿ok? Pero por lo general siempre se utilizan eh, los componentes o materiales de origen de rocas que ya ustedes conocen, ¿ok? Rocas ígneas, sedimentarias o metamórficas. ¿Ok? ¿Cuáles son los requisitos de estos áridos? Estos áridos deben estar constituidos por partículas duras, de forma y tamaño estable, y deben estar limpios, libres de terrones. ¿Ok? Entonces, esta parte también es importante, ¿ok? Que estas partículas deben estar libres de terrones, ¿ok? O sea, debe ser ¿cómo se llama esto? La partícula debe estar bien definida y al mirarla así a simple vista, debe usted verla que está limpia, que no hay terrones a simple vista, ¿ok? Para que cumpla con los requisitos que se exigen acá, ¿ok? Ahora, respecto a los requisitos granulométricos, dice, la granulometría sirve para comparar áridos entre sí, conocer la variación de un mismo árido y lo fundamental para saber si el árido cumple con una determinada banda granulométrica, porque en algunos casos le exigen para hacer la mezcla cumplir requisitos granulométricos, ¿ok? Que las partículas deben tener ciertas dimensiones y cierta forma y una regularidad de las partículas. Los áridos que no cumplen con las bandas especificadas deben someterse a ensayos en hormigones de prueba, ¿ok? Existen zonas del país en que el árido no cumple con la granulometría recomendada y sin embargo da buenos resultados, incluso en algunos casos en que la banda empleada ha sido integral y discontinua. ¿Ok? Entonces, estas son las características o requisitos generales que deben tener los áridos cuando se van a usar en la mezcla para fabricar el hormigón. Entonces, esta granulometría tiene una gran influencia sobre las propiedades del hormigón, fresco y endurecido. ¿Ok? Entonces, para tener la misma trabajabilidad, un árido de granulometría fina necesitará por lo general una mayor proporción de agua que una de granulometría gruesa. ¿Ok? Entonces, cuando usted pone eh, estas partículas que son demasiado pequeñas, va a cambiar la consistencia de esa masa de hormigón que usted está trabajando. Entonces, en muchos casos, como dice aquí también, va a cambiar también la proporción de agua. Entonces, y eso se ve cuando se está trabajando. Cuando se está haciendo la mezcla, usted utiliza un tipo de, de árido, que en este caso es ripio, el más conocido, ¿ok? La mezcla, cuando el ripio, las partículas del ripio son más pequeñas, la consistencia cambia. Y en ese caso hay que poner una proporción de agua mayor. ¿Ok? Bien. Y ahora, con respecto a las características físicas, la absorción de agua por los áridos depende también de la estructura de los granos. En general, los áridos livianos absorben mayor cantidad de agua.
Bueno, y esto se ve también cuando usted trabaja con los áridos, y los áridos que se utilizan en la mezcla es arena y es ripio, ¿ok? Cuando utiliza mucha arena, va a necesitar más agua, entonces las partículas son más finas. Bien, por otra parte, dice, es necesario tener en cuenta que la absorción está directamente relacionada con la porosidad de los áridos y está en su resistencia. Ok, ya. Almacenamiento de los áridos. Ok, se debe verificar que se han tomado medidas oportunas para evitar mezclas de distintas fracciones, segregaciones con contaminación. Es decir, que los áridos, en este caso la arena y los ripios, también deben cumplir algunas eh, precauciones de almacenamiento, ¿ok? Por lo general deben estar en lugares aislados que no tengan mezcla con otros componentes, otros áridos, ¿ok? Y que no se contaminen con elementos que pueden ser ramas o basura o cosas por el estilo. En muchos casos también a la mezcla se le agregan aditivos, ¿ok? Aditivos especiales que van a ayudar al fraguado, ¿ok? Y que le va a ayudar a la consistencia y a que la plasticidad de esa mezcla también eh, tenga más facilidad de trabajabilidad. Y aparte de eso, los aditivos le van a ayudar en muchos casos a que el fraguado tenga un tiempo determinado, planificado, de acuerdo a las características que tiene ese aditivo. Y ahora, bien, entonces ahora las características que debe tener el hormigón. Una vez que ya hablamos de los componentes que tiene el hormigón, ¿ok? De los áreos que tiene el hormigón, los aditivos, las características que final que debe tener el hormigón son estas que aparecen aquí, ¿ok? Entonces el hormigón debe ser trabajable, debe ser resistente, durable, impermeable y resistente al desgaste. Determinación deseada. Entonces, estas son todas las cualidades más importantes que debe tener el hormigón. ¿Ok? Y una de las que más se nota es que sea trabajable. ¿Ok? Porque eso lo va a ver cuando usted lo está manipulando, lo está trabajando. Y eso es importante. Entonces, eso es uno de los elementos más importantes para las personas que van a trabajar con el hormigón. ¿Ok? Que sea trabajable. Después, con el tiempo, nosotros vamos a tener que ver si es resistente o no, si es durable, o que si es impermeable. Por lo general, todos los hormigones son impermeables y son muy resistentes. Y en la medida que pasa el tiempo, se ponen más resistentes. Va generando una mayor durabilidad. Entonces, estas cualidades se pueden obtener a menudo más conveniente y económicamente por medio del cálculo apropiado de la mezcla y la selección de materiales adecuados, sin recurrir a aditivos. Aunque ahora, aunque se hace esto, igual se le agregan aditivos. ¿Ok? Bien. Bien, como dice aquí, ¿ves? Sin embargo, hoy en día a la mayoría de los hormigones se le aplica algún tipo de aditivo, entregándole propiedades especiales, tales como tiempo de fraguado, ¿ok? Aceleración a resistencia, retraso en el desarrollo del calor de hidratación y a veces una disminución en la razón agua-cemento. Entonces, con los aditivos es posible que la razón agua-cemento se disminuya. Y de eso va a depender el aditivo que se utilice. Entonces, en algunos casos, las propiedades del hormigón solo se logran con la ayuda de aditivos. Entonces, ahora con los últimos estudios que se han hecho, los aditivos han ayudado a que todas estas propiedades que están acá se cumplan con más eficiencia. Pero es importante que, aunque sea el mejor aditivo, no es un sustituto, ¿ok? De la buena práctica del trabajo con el hormigón.
¿ok? Las mezclas que se deben usar son las que ya están establecidas, las que ya vimos. Entonces, cualquier aditivo va a mejorar esas mezclas, pero el aditivo no va a sustituir las propiedades del hormigón, ¿ok? Entonces, es el hormigón, al hormigón que va a tener todas estas propiedades, se le pueden agregar aditivos para mejorar estas propiedades. Ya, aquí hay una de las cosas que son importantes mencionar, que los aditivos también ayudan a que los hormigones tengan estén dispuestos ya listos con una alta resistencia en pocas horas, ¿ok? Va a tener una alta resistencia a la abrasión, va a ser cada vez más impermeable y mayor durabilidad. Es decir, con los aditivos usted va a cumplir todo esto que estamos viendo acá, ¿ok? Las propiedades básicas del hormigón las va a usted resaltar en base a los aditivos. Bien, diseño de la mezcla del hormigón ahora. Entonces, el objetivo de este diseño es una dosificación eh, precisa y en la utilización también de la combinación de los ingredientes que se van a utilizar. En el diseño trata de lograrse lo que nosotros vimos acá, con los ingredientes que se necesitan y que cumplan los objetivos que nosotros queremos lograr. Entonces, ese es el objetivo principal de diseñar la mezcla de hormigón. Pero estas mezclas ya están diseñadas todas prácticamente, entonces no hay nada nuevo que inventar, es solamente aplicar los porcentajes y cumplirlos a cabalidad. Entonces, en el diseño, por lo general, se cumplen las normas que ya están establecidas y lo que sí se debe tener en cuenta es información de la obra misma que se va a construir, ¿ok? Eh, de de las piezas que se van a hormigonar, la resistencia que se requiere. Entonces, para esos casos se requiere, a eso en el fondo se necesita para planificar eh, el trabajo con la mezcla de hormigón. Y bueno, y en todas las obras, que ya sean obra de camino, obra de un edificio, una represa, etcétera, siempre se deben cumplir las propiedades que nosotros ya dijimos, ¿ok? Que el hormigón sea trabajable, que sea resistente, durable, impermeable y resistente al desgaste, ¿ok? Y con la terminación que nosotros deseamos. Eso es lo que se persigue. Y entonces, y todo eso se cumple en todos los aspectos. Cuando nosotros hacemos la mezcla y utilizamos los ingredientes y los porcentajes que ya están establecidos. Además, hay algunas normas que hay que cumplir y que también están establecidos en el manual de carretera. Entonces, la empresa que va a fabricar el cemento y la empresa que va a fabricar el hormigón debe cumplir con todas las normas que están establecidas en el manual de carretera. Bien, ahora docilidad, la trabajabilidad. Bueno, se entiende por docilidad a la facilidad con que el hormigón puede ser mezclado, ¿ok? Que es transportado, colocado y compactado sin que se produzca segregación o que pierda su homogeneidad. Depende casi exclusivamente de la razón agua-cemento, ¿ok? Entonces, esto siempre va a ser importante, el agua-cemento, esta razón de agua-cemento. Entonces, influyen en esto en menor proporción la granulometría de los áridos, la textura de la superficie que se va a trabajar
¿ok? Pero en gran medida el- la docilidad va a ser agua-cemento. En muchos casos, cuando el cemento ya está perdiendo su docilidad, le aplican un poquito más de agua para que vuelva a tener la trabajabilidad, ¿ok? Porque se endurece fácilmente. Entonces, si tiene mucha agua, el cemento y la mezcla se va a depositar en el fondo y se va a ir endureciendo lentamente y el agua va a subir. Entonces, para evitar eso, hay que remover todo y hacer una mezcla y distribuir el agua para que la mezcla, la razón agua-cemento, sea mejor distribuida. Y así la docilidad de la mezcla, en este caso del hormigón, va a tener una trabajabilidad mayor y va a durar un poquito más en el tiempo. Ya, aquí llegamos a lo que estábamos hablando recién, razón agua-cemento. Entonces, para obtener una hidratación adecuada del cemento, este se debe combinar con aproximadamente 28% de su propio peso de agua y por lo menos el doble de esta cantidad de agua es necesaria en una mezcla para asegurar la trabajabilidad. Un exceso de agua causa segregación y asentamiento, es lo que yo comenté recién, ¿ok? Formándose conductos capilares y pequeñas burbujas que reducen la calidad de la matriz del cemento endurecido y se endurece. Entonces, para que no ocurra eso, hay que volver a moverlo completamente. Entonces, esto es importante, el agua que uno va a utilizar, ¿ok? Y el contenido de cemento. Entonces, el contenido de cemento tiene gran influencia también. Entonces, todo esto es una, un- una mezcla de los ingredientes que tiene el hormigón. Y en este caso, los ingredientes son el cemento, el agua y los áridos. Y posteriormente también los aditivos, ¿ok? Entonces, todo esto es importante. El agua, el cemento y los áridos. Y los áridos, por lo general, siempre tienen arena y ripio. Ya. Dosificación de hormigón. Ahora. Bueno, esta dosificación de hormigón está basada en principios granulométricos. Se trata de obtener una curva granulométrica de referencia ideal, una mezcla ideal, combinando el cemento con los áridos disponibles, la cual está definida por el tamaño máximo nominal del árido grueso y la resistencia del hormigón que se desea obtener, llamada resistencia de diseño. ¿Ok? Entonces, la dosificación ya también está definida en los manuales, ¿ok? Y va a tener siempre una cantidad, un porcentaje de cemento, un porcentaje de arena, un porcentaje de ripio y un porcentaje de agua. El proceso de hormigonado ahora, una vez que ya sabemos cómo hacer la mezcla, tenemos el hormigón, está preparado, eh, ya tenemos la masa homogénea, ¿ok? Y ahora hay que vaciar esta masa homogénea en la obra que se va a trabajar. Entonces, el amasado del hormigón. Una vez, como ya lo vimos ya, una vez medidos los materiales en las cantidades previstas para constituir una determinada amasada de hormigón, la maquinaria de mezclado, designado como hormigonera, aquí en Chile se llama betonera, ¿ok? Deberá asegurar que todo el hormigón sea de calidad uniforme, homogéneo y exento de aglomeraciones de material o de señales de mala distribución de cemento. ¿Sí? Entonces, y esto se nota cuando esta mezcla, esta mala distribución de los materiales que forman el amasado del hormigón no es homogénea, se nota posteriormente en el acabado y en el fraguado del hormigón. ¿Ok? Y entonces van a aparecer formas que no son las que deberían tener. Y en ese caso es por una mala distribución del cemento o de los materiales que lo acompañan, como los áridos.
Ahora, ¿cómo se transporta el hormigón? El hormigón será transportado desde la hormigonera hasta el lugar de colocación final, cualquier obra que sea, en un mínimo de tiempo. Esto también es importante. O sea, no podemos transportar un hormigón de aquí a Concepción, porque se va a demorar 6 horas. En 6 horas eso llega completamente sólido, no sirve para nada. ¿Ok? Ya el amasado y la plasticidad de ese hormigón se pierde completamente. Por eso que cuando se pide un hormigón, ¿ok? El hormigón debe estar instalado en el mínimo tiempo posible desde que salió de la fábrica del hormigón hasta la hora donde se va a depositar. ¿Ok? Siempre tiene que ser en el menor tiempo posible. Dice acá, a ver, la uniformidad no aceptándose ningún tipo de segregación, pérdida de lechada, evaporación de agua. ¿Ok? Entonces, en el transporte debe ser en el menor tiempo posible. Entonces, cada transporte del hormigón debe ser controlado cuidadosamente para mantener la homogeneidad de la obra. Entonces, esto también en toda la construcción de edificios, de la construcción de represa. Esto se debe cumplir, pero a cabalidad, el menor tiempo posible desde que sale de la fábrica del hormigón. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se transporta esto en la obra? En la obra, en carretillas, en capacho, en camión hormigonero, ¿ok? Desde la obra, desde la empresa que fabrica el hormigón, en un camión que lleva eso, ¿ok? Un camión hormigonero, un camión tolva puede ser, y también debe llevar un equipo de bombeo o en una cinta transportadora, en canoa o en tubo, ¿ok? Todos estos son elementos que se pueden utilizar para el transporte del hormigón, ¿ok? Dependiendo del tipo de obra que se esté trabajando. El hormigonado. Ahora, previo a la colocación del hormigón, se deben considerar algunas etapas que permitirán un buen desarrollo y finalmente obtener un hormigón de buena calidad. Bueno, cuando uno va a depender del tipo de obra que se va a trabajar, hay que preparar el lugar donde se va a poner el hormigón. ¿Ok? Hay que poner moldaje, en otros casos un moldaje de madera, moldaje de metal. eh, bueno, hay diferentes formas de hacer moldaje, ¿ok? Y todo eso se debe cumplir antes del hormigonado. Entonces, cuando esos moldajes ya están dispuestos, definidos y terminados, ahí recién va el hormigonado. No se puede estar preparando algo donde va a ir el hormigón en el momento que está el hormigón listo para el vaciado, ¿ok? Entonces, esto se debe tener especial precaución con las armaduras y elementos de inserto en el hormigón respecto a su recubrimiento, disposición, ubicación y afianzamiento. ¿Ok? Entonces, todo esto, la colocación de moldaje, es indispensable antes de llegar con el hormigón. Eso debe estar libre, todo listo, dispuesto ya. ¿Ok? Y definido con la precisión que se requiere para el trabajo que se va a hacer. ¿Ok? Y esto de la preparación de los moldajes, los revisan y los chequean y lo definen si está bien o está mal, todo lo que tiene relación con la geomensura y la topografía. Los topógrafos y geomensores dicen si esta preparación está bien o está mal. Ellos dicen ya, sí, traigan el hormigonado o traigan el hormigón para que lo vacíen. Entonces, los topógrafos están dispuestos siempre en toda una obra, ¿ok? El topógrafo inicia la obra, el topógrafo avanza con la obra y el topógrafo da el último paso cuando está terminado. Colocación del hormigón ahora. El hormigonado necesita un cierto grado de planificación previa a su ejecución, ¿ok? Porque en una obra a veces es difícil llegar al lugar donde hay que vaciar el hormigón. Entonces, por eso hay todas estas formas de transporte del hormigón. ¿Ok? A lo mejor el camión no va a llegar al lugar donde tiene que
que ir el hormigón. Entonces, para eso puede ser en carretilla, en capacho, en un equipo de bombeo, en una cinta transportadora, etcétera. ¿Ok? Entonces va a depender el tipo de obra, es el elemento que se va a utilizar. Bien, colocación del hormigón en condiciones normales. Se deberá efectuar con equipo adecuado mediante procedimientos necesarios para mantener la homogeneidad del hormigón. ¿Ok? Esto, siempre hay que mantener esto y asegurar la continuidad de todos los elementos estructurales. Em, el vaciado también es importante. El vaciado debe ser continuo y uniforme. ¿Ok? Se deberá depositar lo más cerca posible. Y bueno, la velocidad de vaciado del hormigón también debe tener una velocidad constante, permanente. No puede ser todo de un viaje o muy lentamente. ¿Ok? Todas esas consideraciones hay que tener en cuenta al momento de depositar el hormigón en el lugar que se requiere. Compactación del hormigón. La compactación se deberá efectuar con equipos adecuados y mediante los procedimientos necesarios que mantengan la homogeneidad del hormigón. Este es el momento de ser depositado en el punto que se requiere, ¿ok? Con un alto contenido de aire, el cual debe ser disminuido al mínimo posible para mantener las propiedades que ya nosotros hemos comentado. O sea, eh, debe estar libre de burbujas de aire, y eso se ve a simple vista. Ok. Curado del hormigón ahora. El curado del hormigón y la protección del hormigón deberá efectuarse durante el periodo inicial de endurecimiento. ¿Ok? Entonces, este curado es cuando ya está seco el hormigón. ¿Ok? Entonces, normalmente el plazo mínimo especificado es de 14 días, manteniendo el hormigón en un grado de saturación para evitar la pérdida de agua o por evaporación y preservar que el hormigón, las acciones externas como el clima. Entonces, una vez que ya esté depositado el hormigón en los lugares ya se estableció, ¿ok? Donde nosotros decidimos que fuera, ¿ok? Entonces, en esos casos, en muchos casos, hay que proteger el hormigón, ¿ok? De la temperatura ambiente, de las bajas temperaturas, ¿ok? Para que siga cumpliendo con las propiedades para la cual fue fabricado, ¿ok? Y que una vez el endurecimiento de cumpla con las especificaciones técnicas, ¿ok? Porque a veces la temperatura cambia las propiedades del hormigón. Entonces, por eso hay que protegerlo. Entonces, las bajas temperaturas afectan bastante. Aquí hay algo importante que hay que decir respecto de la edad de las propiedades del hormigón. Entonces, las propiedades del hormigón, en la medida que se avanza en el tiempo, las propiedades mejoran, siempre y cuando las condiciones sean favorables, como por ejemplo las propiedades de hidratación continua del cemento. ¿Ok? Entonces, en la medida que pasa el tiempo, va mejorando las propiedades. Desmolde del hormigón. El desmolde del hormigón, en este caso, es el retiro de los moldajes. Entonces, también hay que tener ciertas precauciones al retiro de los moldajes, porque a veces el retiro de los moldajes genera deformación del hormigón que ya está endurecido, si no se tiene la precaución que corresponde. Por eso todo tiene su forma de trabajar y todo tiene su forma de actuar. Y incluso al retirar los desmoldes que se utilizaron para producir el hormigón. Bien, y en general el desmolde depende de la resistencia que tenga el hormigón y de las características de los elementos estructurales. Plazos de desmolde, ¿ok? Entonces aquí hay algunos plazos que hay que cumplir de acuerdo a esta tabla que está acá. Entonces cuando hay moldes para las cadenas o los dinteles, las vigas,
u otros elementos solicitados, tenemos aquí plazos que son corrientes o de alta resistencia. ¿Ok? Entonces, aquí dice plazo en días. Por ejemplo, aquí para las cadenas hay que estar por lo menos 2 días. En este caso aquí las vigas, las losas, hay que tener los moldes por lo menos unos 16 días. ¿Ok? Entonces, todo tiene su forma, eh, sus especificaciones y esas especificaciones hay que cumplirlas. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de los moldes eh, premezclados. Y bueno, se denomina hormigón premezclado a aquel que es suministrado por una empresa que se dedica principalmente a esta actividad. Ahora, todos los hormigones son premezclados, o sea, hay empresas que se dedican a esto. ¿Ok? Entonces, como yo les comenté, el hormigón tradicionalmente era producido en las propias obras, pero ahora ya eso no se hace. Entonces, todos los hormigones ahora se compran, listos, para trabajarlo. Para una empresa, para la construcción de una obra grande o una obra pequeña, incluso es más. Si usted quiere construir su casa en una parcela, también puede comprar el hormigón y se lo llevan al lugar que usted quiere. Y también debe cumplir con lo que hemos hablado acá, en un corto periodo de tiempo. La forma de poner el hormigón, la forma después de sacar los moldes, etcétera. Todo se debe cumplir, aunque la obra sea grande o sea pequeña. Bueno, aquí esto hay que hablar a lo general nomás porque nosotros no vamos a entrar en el proceso productivo del hormigón premezclado, porque para eso hay empresas que se dedican a esto. ¿Ok? Bien, aquí tenemos otro hormigón que se usa bastante en las obras, que es el hormigón proyectado, el Shockwave. ¿Ok? Entonces, este es un hormigón, a ver si tengo acá. Ok, aquí está, ¿eh? Este es un hormigón proyectado. Aquí están proyectando este hormigón. ¿Ok? Entonces pusieron primero esta armadura, todo esto, y todo esto se hace para generar protección de lo que se va a construir posteriormente. ¿Ok? Aquí esta es una forma de proyectarlo, de ubicarlo, aquí está otra, aquí hay otra forma, aquí hay otra. ¿Ok? Y solamente con la finalidad, bueno, una de las finalidades es generar protección. ¿Ok? Bueno, aquí también hay otro hormigón que es compactado con rodillo. ¿Ok? Acá tenemos el hormigón que va a ser compactado con este rodillo. Acá hay otro ejemplo, otro ejemplo. Aquí hay otro hormigón autocompactante. Se define como un hormigón que tiene una fluidez significativamente alta, con gran resistencia a la segregación durante su transporte y colocación, que puede ser vaciado dentro de encofrados estrechos, áreas densamente armadas sin aplicar vibración. ¿Ok? Así aquí, ¿ve? Sin aplicar vibración. Hormigón bajo el agua. Todos los obreros que trabajan intensamente combatiendo las furiosas corrientes marinas para poder finalizar la construcción del muelle de un puente submarino. Sin embargo, ¿puedes descubrir un gran error cometido por el ingeniero jefe de construcción? El resultado de este error es una catástrofe. Bienvenido a la tarea de construcción más desafiante de la ingeniería civil, la construcción submarina. He aquí el gran concepto de construcción submarina. Las construcciones subacuáticas no se hacen así.
No resulta un método práctico trabajar directamente bajo el agua. En la actualidad, gracias a numerosas máquinas modernas, los buceadores no necesitan trabajar así. A pesar de lo que denominamos construcción submarina, al construir el muelle submarino, los ingenieros actuales evitan el agua. Para sacar el agua de la zona de construcción, lo primero que hay que hacer es construir una presa provisional llamada ataguía. Ahora bien, ¿cómo se construye la ataguía bajo el agua? Lo primero que hay que hacer es levantar estos pilotes guía mediante una máquina incapilotes. Los pilotos guía sirven de guía en la construcción de ataguías. A continuación, se clavan muchas tablaestacas en el suelo con la ayuda de la misma máquina. Estas tablaestacas disponen de conexiones de enclavamiento en los dos extremos de la sección. Lógicamente, gracias a un enclavamiento tan inteligente, las fugas de agua serán mínimas. Las tablestacas se insertan por debajo del lecho marino hasta alcanzar la roca. Las tablestacas se hincan desde la esquina hacia el centro. De este modo se puede mantener la alineación. ¿Se dio cuenta de algo especial en la máquina de martillos piloteadores? No se trata solo de empujar las tablestacas hacia abajo. Es fácil imaginar lo que pasará si las tablestacas se insertan en el suelo. La vibración es el medio que utiliza la máquina para penetrar en el suelo. Observando detenidamente, estas vibraciones, diminutas pero rápidas, son evidentes. La particularidad de esta máquina es que consta de dos pesos excéntricos que giran en sentido contrario. El objetivo de estas pesas es provocar vibraciones en la máquina. Debido a las vibraciones, las tablestacas penetran en el suelo con mucha más rapidez. Esta embarcación de superficie plana, denominada barcaza, se utiliza para trasladar la maquinaria y los componentes que necesitamos en el lugar de construcción. Estamos ahora preparados para la gran fase del proyecto de construcción: bombear el agua de la presa. Pero antes de llevar a cabo todos estos trabajos, los ingenieros realizaron una tarea fundamental. A continuación veremos de qué se trata antes de entrar en la fase de bombeo del agua. A los ingenieros del proyecto les fue necesario hacer un estudio geotécnico exhaustivo del terreno sobre el que se va a construir la ataguía. Ellos eligen el terreno de modo que soporte la carga de la estructura permanente que se va a construir en él. Para medir la resistencia del suelo, la prueba más utilizada es la prueba de penetración de cono. Se trata de una prueba realizada in situ. Aquí puede ver cómo se coloca el dispositivo de prueba de penetración cónica en el lecho marino. Su punta cónica penetra en el suelo, y los sensores devuelven los valores de fricción y resistencia del suelo. La penetración se prolonga hasta que se alcance el lecho rocoso, y se puede ver el brusco incremento del valor de la resistencia cuando se llega al lecho rocoso. Mediante esta prueba, los ingenieros determinan la profundidad a la que deben hincarse las tablestacas. Las tablestacas tienen que llegar hasta el lecho rocoso. En caso de que el terreno elegido sea irregular, habrá que nivelarlo antes de iniciar la construcción. Ahora, regresemos al proyecto. Iniciemos el bombeo de agua. Conforme vaya descendiendo el nivel del agua, podrá percibir fugas de agua entre las tablestacas. La causa es la presión diferencial del agua. Las tablestacas de una sola capa están fallando, por lo que debemos duplicarlas. Generalmente, el espacio entre estas paredes de tablestacas se rellena con material granular como arena, grava o roca partida. La ataguía de doble capa resistirá con eficacia las filtraciones de agua entre las tablestacas. Y ahora, vamos a sacar toda el agua de la presa. No se ve ninguna fuga de agua. Oh, Dios mío, toda la ataguía se colapsó hacia adentro. Antiguamente, cuando el agua estaba presente en ambos lados, la fuerza que actuaba sobre la ataguía debido a la presión del agua se cancelaba. Fácilmente se puede entender la razón de esto. No obstante, cuando el agua de este volumen desaparezca, habrá una enorme fuerza hacia el interior, que destruirá la ataguía. El colapso hacia el interior de las tablestacas puede prevenirse, dirigiendo una estructura de arriostramiento al lado de las tablestacas. El sistema de armazón de arriostramiento incluye elementos como vigas, puntales y tirantes. Aquí se ilustra la conexión atornillada entre los largueros y las riostras. Estos elementos horizontales, conocidos como puntales, brindan un soporte lateral que impide el movimiento hacia el interior de los muros de la ataguía. La ataguía es súper fuerte ahora y ha logrado llegar a la roca del lecho. Ahora vamos a secar el agua. ¿Puede predecir lo que podría ocurrir ahora? Como consecuencia de la inmensa diferencia de presión, las partículas de agua se filtrarán por el suelo bajo las tablestacas, y la zona de la ataguía empezará a inundarse lentamente. Es difícil aplicar técnicas para evitar la filtración de agua. Es preferible bombear continuamente esta agua de filtración.
si se remueve la tierra por encima de los estratos duros y se procede a concretar sobre los estratos duros. Nuestro proyecto subacuático estará semiacabado. Es lo que se denomina capa de sellado de cemento. La capa de sellado de cemento funcionará como una base sólida y también impedirá cualquier fuga de agua. Vamos a ver cómo se hace. Normalmente, para remover la tierra de la ataguía se utilizan cucharas tipo concha de almeja. Estas cucharas se manejan con una excavadora. La operación de las cucharas de almeja se ve bien, ¿verdad? Usted ya sabe la siguiente etapa. Curso de sellado de cemento. En caso de que el lecho de roca sea irregular, se rellena con roca. Sirve también como capa de soporte. Posteriormente, se introducen pilotes en el lecho rocoso para estabilizar la estructura de cemento. Los trabajos de cementado subacuático se llevan a cabo con el método TREMI. Para ello se utiliza una cuchara tolva y un tubo largo segmentado. Se emplea cemento especializado de alta trabajabilidad para concretar el suelo. Se instala un tapón grueso en la parte inferior del tubo TREMI para evitar que el agua penetre en su interior. Transcurrido un tiempo, este tubo se levanta de golpe, con lo que se vierte cemento y se retira el tapón inferior. A lo largo de este proceso, el extremo de descarga del tubo TREMI se mantendrá sumergido constantemente en el cemento, de modo que el cemento que se vierta tenga menos oportunidades de mezclarse con el agua de infiltración circundante. Ahora que ya está lista la capa de sellado de cemento, queda realizar el resto de los trabajos de construcción. La filtración de agua queda eficazmente bloqueada por esta estructura. Para construir la zapata del pilar del puente, los trabajadores colocan el esqueleto de barras reforzadas de alta calidad. Debido a que la estructura del pilar del puente estará sumergida en el agua, los ingenieros comprueban que los materiales utilizados en la construcción sean de buena calidad. Tienen que resistir la presión del agua y la carga del puente. Conforme avanza la construcción del esqueleto del pilar del puente, se toman medidas para verter el hormigón en la estructura. Tras verter el cemento en el esqueleto, la estructura se mantiene intacta para que adquiera resistencia. En cuanto el pilar del puente adquiere la resistencia suficiente, la ataguía deja de ser útil. Los ingenieros la retiran. En caso contrario, afectaría a la estética de la estructura. Ahora bien, retirar la ataguía por debajo del nivel de la capa de sellado de cemento puede afectar a la resistencia de toda la estructura. Por esta razón, los ingenieros cortan las tablestacas a este nivel. Y aquí está. El fuerte pilar del puente está preparado para aguantar un puente pesado. Bien. Bueno, ahí los trabajos en agua. Aquí me faltó algo. No lo tengo. Ok. Ya. Entonces los trabajos en agua, Soslo. ya lo vimos. Y control de calidad del hormigón, el control de los componentes del hormigón. eh, Ahí se controla los componentes del hormigón cuando se fabricó el hormigón, se controla el hormigón fresco, ¿ok? El hormigón cuando se puso en donde se iba a poner con los cofres o con los moldes, ¿ok? Una vez que está endurecido también se controla y también se puede generar una frecuencia de control del hormigón para ir determinando en la medida desde que fraguó hasta que se sacan los moldes. Y se hace una evaluación estadística de los resultados y se determina si el hormigón cumple con las especificaciones técnicas que se había establecido o no. Y finalmente, eh, esto ya es relacionado con la restauración de pavimentos de hormigón, nada más. ¿Ok? Ahí se está restaurando el hormigón y eso sería todo. Eso es lo que tenía que hablar de hormigón. Ya, dudas, consultas. Profe, la próxima clase va a ser el día sábado. Es- no sé cómo está programado. Si es sábado, vamos a tener clase, así que lo más probable es que voy a solicitar que sea día domingo. ¿Ok? Así que, pero lo tengo que hacer mañana ya para que se cambie la fecha. ¿Mm? Ya, profe.
Oye, profe, por Profe, si acaso, la prueba pasada en nuestra sección quedó mal programada, quedó programada hasta las 10 de la noche. Por si acaso, para ¿Cómo no que tengan entiendo? cuidado. Ah, que la prueba que nos programaron a nosotros quedó a ¿Sí? las 10 de la noche en vez de las 11:59. Ah, ya, Eh, voy a, Para tener cuidado cuando lo sí, programen. va a haber que informar de eso y para tener un poquito más de cuidado. Ok, ya, lo vamos a comentar para que no ocurra esto. Ujú. profe, una consulta. Buenas Sí, noches. Eh, La nota de la prueba, ¿cuándo estará? estoy en eso revisando las pruebas de las dos secciones, así que estoy en eso, así que eso tiene que estar ya los primeros días de la próxima semana, entre martes y miércoles tiene que estar todo listo, ¿ok? Vale, profe, gracias. Ya chiquillos, entonces si no hay más consulta o si no hay consulta, bueno, esto debería estar subido, no depende de mí en todo caso, pero si no está subido, tienen que avisar para que tengan la información porque van a haber preguntas de asfalto y de hormigón, ¿ok? Solamente van a hablar la prueba es de eso, así que tiene que estar subida. En todo caso, la presentación es la misma, la parte escrita con lo que hemos hablado acá en clase, ¿ok? No cambia nada, salvo el video y las fotos, es lo que cambia, nada más. Ya, muchachos, entonces, un gusto y nos encontramos, no sé si mañana está programado clase o no. Sí, profe, que está programado el Sí, viernes y sábado, igual que la semana pasada, por eso le ok, preguntaba. ya, no, sí, sí, ahora tiene que ser así, porque no hay cambio, me parece, no hay cambio. Lo único cambio que podría haber sería en el horario, nada más, ¿ok? O sea, vamos a Pro- tener el viernes y Sí, sábado sí, mañana entonces. entonces, mañana y el sábado, Profe, y la prueba que viene en la tercera dijo que iba a ser desarrollo, puro desarrollo, desarrollo. Ya. solo desarrollo, sí. Sí, porque aquí no podemos hacer mucho nosotros, o sea, nosotros no vamos a fabricar cemento, no vamos, no vamos a trabajar con hormigón. Nosotros lo único que podríamos hacer es verificar los moldes donde se va a poner el hormigón nomás. Y esa es la Y parte dijiste, que participa, en este caso, los geomensores y los topógrafos. recién estaba Pero- comentando que va a existir la posibilidad que la corra de nuevo, ¿cierto? Para el lunes. ¿Escuché o Sí, no? correcto. Sí, sí, Ah, ya, ya, perfecto. sí, Muchas pues si gracias. vamos a tener clase el Ya, sábado, perfecto. no es la idea que lo hagan al tiro. Por lo menos para que echen una mirada a las clases y algo así. ¿Ok? Ya, ya Profe, chicos. esta sería la ¿Mm? última nota. ¿Cómo? ¿Aló? Esa sería la última nota. La última nota, sí, Vale, profe. ya. Ya chicos, un gusto entonces, que estén todos muy bien y nos vemos mañana. Chao, chao. Nos vemos, profesor. Mañana. Chau. Buenas noches. Buenas noches.